Audiolibro, La insurrección de la palabra. Introducción y autoría. Bienvenidos a la lectura de La insurrección de la palabra, hacia una reconstrucción del sujeto epistémico frente a la matriz de la ignorancia funcional. Una obra de José Macario López Valderas, de la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, y Magali Martínez Reyes, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Resumen ejecutivo. Este artículo propone una ruptura paradigmática con el modelo instruccional contemporáneo, caracterizado por una cosificación de las relaciones pedagógicas y una creciente resistencia epistémica en el estudiantado. A través de un análisis interdisciplinario que integra la lingüística cognitiva, la psicopolítica y la teoría crítica, se identifica que la actual estupidez funcional es un producto de ingeniería social al servicio de imperialismos financieros y militares. El estudio postula que la construcción del conocimiento es indisociable de la construcción del lenguaje científico y humano. Como alternativa, se presenta el modelo SINFIAD como estructura, praxis y justicia evaluativa, así como el índice del coeficiente de comprensión lectora, ICCL, como herramientas de contrainteligencia cognitiva orientadas a la formación de un ser universal, autónomo y crítico. Capítulo 1. La ontología del lenguaje en la era de la enajenación. 1.1. La primacía lingüística en la constitución del sujeto. La premisa ontológica fundamental de esta investigación postula que el ser humano no preexiste al lenguaje, sino que es constituido por él. Como ha señalado la tradición de la lingüística cognitiva y la psicología sociocultural de Vygotsky, el desarrollo del pensamiento complejo es indisociable de la adquisición y el perfeccionamiento de las estructuras lingüísticas. No hay yo sin palabra, ni realidad sin concepto. Por tanto, la construcción del conocimiento deviene, necesariamente, de la construcción del lenguaje. Bajo esta lógica, la estructura lógica del pensamiento determina de manera absoluta la estructura social, económica y política de una comunidad. Sí, como dijo Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites del mundo, una reducción deliberada del espectro lingüístico implica una contracción del espacio democrático y una vulnerabilidad ante los mecanismos de dominación. 1.2. La disociación lenguaje-realidad como dispositivo de control. Asistimos en la posmodernidad a una fractura de la tríada semiótica. El significante se ha desprendido del significado y de su referente en la realidad material. Esta disociación no es un accidente evolutivo, sino un producto de la razón instrumental denunciada por Horkheimer. En un sistema que prioriza la operatividad financiera y militar, el lenguaje es vaciado de su potencial dialéctico para ser convertido en un código binario de instrucciones. Esta ruptura produce lo que hemos denominado claustrofobia humana, un estado de agobio existencial donde el sujeto habita una realidad que no puede nombrar y, por ende, no puede transformar. 1.3. La manufactura de la ignorancia funcional. La argumentación central sostiene que la estupidez funcional es un activo estratégico de los imperialismos contemporáneos. Mediante la demagogia algorítmica y la saturación de estímulos audiovisuales como el streaming y las redes sociales, se ha gestado una resistencia epistémica programada. El sujeto no solo ignora, sino que se resiste activamente a la investigación y a la lectura profunda, asumiendo una rebeldía sin sentido que en realidad es una sumisión al sistema. Un pueblo que ha perdido la capacidad de decodificar la estructura lógica de un discurso es un pueblo que acepta la violencia y la descomposición social como fenómenos naturales e inevitables. Capítulo 2. La matriz de la ignorancia y la explotación demagógica. 2.1. El imperialismo de la estupidez. La ignorancia contemporánea es un producto de ingeniería social diseñado por los imperialismos políticos y financieros. El sistema requiere que el individuo deje de ser un sujeto epistémico, para convertirse en un objeto operativo. Esta transición se consolida a través de la cosificación de las relaciones pedagógicas, donde el acto de enseñar se reduce a un trámite de adiestramiento técnico. 2.2. Los filtros de la unidimensionalidad. La construcción de la ignorancia funcional encuentra sus cimientos en la estructura de la familia y el adoctrinamiento religioso. Siguiendo a Max Weber, observamos cómo las instituciones religiosas operan como obstáculos epistémicos que inhiben el libre pensamiento. En el núcleo familiar, cuando el lenguaje doméstico carece de categorías abstractas, el pensamiento del individuo se torna unidimensional, generando una transparente muralla de conciencia que aísla al adolescente en una rebeldía sin sentido. 2.3. Demagogia algorítmica. En la era de la infocracia descrita por Ann, el lenguaje ha sido secuestrado por la técnica algorítmica. La saturación de estímulos fragmentados ha provocado una resistencia epistémica hacia toda forma escrita de investigación profunda. El algoritmo predice y dirige el deseo del sujeto,
eliminando la necesidad del esfuerzo analítico y consolidando el éxito de un sistema que impide cuestionar la estructura económica que nos oprime. Capítulo 3. El ocaso de la institución instruccional. 3.1. La escuela como museo del tedio. La institución escolar contemporánea opera bajo una lógica de reclusión y disciplina que remite a la era industrial de Foucault. La escuela ha dejado de ser un espacio de gestación de conocimiento para convertirse en un museo del tedio, donde se intenta contener cuerpos sin lograr capturar conciencias. El aburrimiento sistemático es el síntoma de una desconexión entre los procesos de adiestramiento lineal y la multidimensionalidad del pensamiento complejo. 3.2. La impotencia del docente. Dentro de este colapso, el docente se ve reducido a un gestor de contenidos fragmentados, un administrador de la desesperanza, que lucha contra una infraestructura obsoleta. La carencia de una estructura lingüística sólida en los alumnos impide que el maestro trascienda la mera instrucción básica, encontrándose en una trinchera ideológica sin herramientas para combatir la nula comprensión conceptual manufacturada por el sistema. Capítulo 4. El modelo Sinfiad y la tecnología de la libertad. 4.1. Fundamentación epistémica. Frente al colapso, se postula el modelo Sinfiad de estructura, praxis y justicia evaluativa. Este modelo es una tecnología de la libertad que busca subvertir la lógica de la razón instrumental. El primer eje, la estructura, se basa en que el pensamiento complejo solo es posible mediante el dominio de un lenguaje científico robusto que permita organizar el mundo interno y romper la inercia de la idiotez funcional. 4.2. La praxis como sabotaje cultural. El segundo eje, la praxis, es el conocimiento orientado a la transformación de la realidad social. En un sistema que fomenta la pasividad, la praxis actúa como un sabotaje cultural. Al enfrentar al estudiante con desafíos reales que requieren el uso de la razón, el conocimiento deja de ser una mercancía abstracta para ser la herramienta indispensable de la dignidad humana. 4.3. El ICCL, escudo epistémico. El índice del coeficiente de comprensión lectora, ICCL, es un dispositivo de contrainteligencia cognitiva. Mide la capacidad de decodificar y sintetizar información compleja, constituyendo un escudo contra la demagogia algorítmica. A mayor capacidad de comprensión, menor es la posibilidad de que el ser humano sucumba a la idiotez programada. 4.4. Justicia evaluativa. Finalmente, la justicia evaluativa rompe con la calificación como mecanismo de castigo. Evaluar es el acto ético de validar la construcción de la autonomía del sujeto. No busca medir el adiestramiento, sino que tan capaz es el alumno de utilizar su lenguaje para ejercer su libre pensamiento. Capítulo 5. Prospectiva del ser universal y el fin de la escuela. La prospectiva de este estudio postula la formación del ser universal. Este individuo utiliza el lenguaje científico y humano para situarse en el mundo como un sujeto de derecho y conciencia global, rompiendo el cerco de la cultura idiosincrásica familiar. Se propone el fin de la escuela como institución de reclusión para dar paso a la educación como un flujo vital y ubicuo. El nuevo paradigma sugiere la creación de nodos de investigación epistémica, espacios libres de rigidez donde se solucionen problemas reales mediante la aplicación del lenguaje científico y la praxis transformadora.